Amén. Vamos en esta noche, estamos bien contentos y vamos a comenzar un nuevo libro. Y estamos emocionados porque esta carta nos va a enseñar cosas maravillosas y solamente les pido que pongan mucha atención. Venga todos los miércoles y con un corazón dispuesto a escuchar la palabra del Señor. Y hoy vamos a comenzar Primera de Tesalonicenses. Le damos la más cordial bienvenida a los hermanos que nos miran en sus casas. He titulado a la serie, esta serie la he titulado El Regreso de Jesús. La serie completa, El Regreso de Jesús. En esta carta de Primera de Tesalonicenses nos habla acerca del regreso de Jesús. Y en cada capítulo de esta carta menciona que Jesús vuelve para atrás. Entonces, esto es como un recordatorio para todos nosotros, para estar preparados. ¿Por qué? Porque Jesús en cualquier momento podría venir. Ustedes miran los tiempos, cómo están tiempos difíciles. Ahora, si estás tomando notas, puedes ver el título en las pantallas, iba a decir. Pero no tenemos pantalla, sino que el título de nuestro sermón en esta hora es Fe, Esperanza y Amor. Vamos a estar estudiando Primera de Tesalonicenses del verso 1 al verso 4. Ustedes que están en sus casas, aquellos que los miran o los miran después, estamos en construcción. Probablemente en 2 semanas podamos tener nuestras pantallas aquí, pero ténganos paciencia. Así que el título de nuestro sermón es Fe, Esperanza y Amor. Y este título es porque así comienza la carta. Pablo diciéndoles a estos hermanos de Tesalónica, dándole esperanza, fe y amor. Así que vamos a comenzar. Abre tu Biblia, por favor, enciende tu teléfono con nosotros en Primera de Tesalonicenses capítulo 1 y vamos a comenzar leyendo la primera mitad del verso 1. Me fascina esto, ¿sabes? Porque dice la carta así: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre, en el Señor Jesucristo. Pablo era un hombre increíble, era un hombre de Dios, era un apóstol de Dios que usualmente siempre trabajaba en compañía. Si ustedes miran en sus cartas, siempre menciona algunos nombres de algunos hermanos, entonces siempre trabajaba en equipo. Y una de las hermanos que menciona aquí es Silvano, que su nombre también era conocido como Silas. Era un compañero experimentado que estuvo con Pablo en muchos viajes. Viajó con él en el segundo viaje misionero. También fueron encarcelados juntos. Y también menciona a Timoteo, un hombre joven. Este hombre era de Listra, de una provincia de Galacia. En el libro de los Hechos lo menciona. Su padre de este joven era un padre griego. No sé si ustedes se acuerdan. Su madre era una madre judía llamada Eunice. Este hombre joven fue instruido en las escrituras por su abuela y su madre. Así que yo creo que todos nosotros hemos escuchado de Timoteo. Así que también podemos mirar que todas las cartas que leemos en la Biblia tienen una información importante, que es el trasfondo de la carta. Que siempre que nosotros empezamos un libro, tenemos que saber cuándo fue escrito. Así que este libro fue escrito ¿por quién? Por el apóstol Pablo. En la fecha 51, si quiere tomar nota, 51 después de Cristo. Y esto sucedió 21 años después de la resurrección. Muchos estudiosos dicen que esta carta fue la primera que se escribió. Es el libro más antiguo del Nuevo Testamento. Ahora, ¿a quién se la escribió? La carta se la escribió a los cristianos, a la iglesia que está en Tesalónica. Y esta historia se encuentra en Hechos capítulo 17. Así que para nosotros es muy importante, porque hay lecciones que nosotros podemos aprender como cristianos hoy. Entonces, el propósito de esta carta es bien importante. Es que era un recordatorio que Jesús va a volver pronto. Y es un recordatorio para nosotros
que Jesús vuelve pronto. ¿Cuándo lo creen? Yo creo que Jesús viene pronto. Miren los tiempos, miren las cosas cómo se ponen. Y es por eso que el título de esta serie es El regreso de Jesús. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo llegó el evangelio a esta ciudad? ¿Cómo llegó este evangelio aquí? El libro de los Hechos, como digo, menciona que Pablo compartió el evangelio en esta ciudad con unos judíos que estaban por ahí. Entonces era la costumbre de él que siempre que visitaba alguna ciudad iba a las sinagogas a compartir el evangelio. Pero lo que me impacta de Pablo es de que Pablo siempre era un plantador de iglesias, pero siempre escogía esas ciudades grandes. ¿Por qué? Porque él sabía que al escoger esas ciudades grandes también iban a alcanzar a los pequeños pueblos, a las pequeñas aldeas. Entonces, eso era lo que él hacía. Y es impresionante porque si ustedes se dan cuenta, en el capítulo 17, dice así, ponga sus ojos, si es rápido, vaya a Hechos 17. Y Pablo era un hombre maravilloso y siempre hacía eso. Mira lo que dice el 17 del 1 al 4. Dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como era costumbre, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. No dice que discutió con ellos, dice, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, dice, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Eso quiere decir que eran muchas mujeres también que creyeron. Entonces, él menciona que tuvo por 3 días de reposo. 3 días de reposo era sábado, sábado, sábado. Eso quiere decir que él nada más estuvo con ellos. ¿Cuántas semanas? 3 semanas. 3 semanas. Mas sin embargo, ¿sabes? Plantó la iglesia, vino un problemón, lo corretearon, lo sacaron, lo golpearon y tuvo que irse. Exactamente por eso, porque había fundado esta iglesia y estuvo ahí por 3 semanas. Y la preocupación de Pablo por esas personas que estaban ahí por 3 semanas hace que lo motivara para que él le escribiera esta carta a estas personas. Ahora, lo que dice a continuación, la segunda mitad del verso 1, pero vamos a leerlo todo. Dice, Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Ahora, fíjese esto, dice, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hay 2 cosas maravillosas aquí en el saludo de Pablo. Envía a esta, en el nombre del Señor, dice que envía, en el verso, al mitad del verso dice que envía ¿qué? Gracia y paz. Y la gracia y la paz de Dios están disponibles ¿para cuántos? ¿Para unos? No, están disponibles para todos nosotros. En primer lugar le dice a ellos que Pablo quería que en esa época, estos nuevos creyentes experimentaran la gracia de Dios. Ahora, ¿qué es la gracia de Dios? No tengo las pantallas, pero la gracia de Dios es un favor inmerecido. Algo que nosotros no merecemos, que Dios nos da, pero que no nos hemos ganado, sino que nos da por su gracia, por su amor, por su misericordia. ¿Cuántos de aquí nos ganamos la salvación? Levante su mano, yo quiero verlos. Nadie de nosotros nos ganamos la salvación, porque es un favor de Dios, es como les estoy diciendo. Es la gracia de Dios. Nadie de nosotros hizo algo. Acuérdense, tienen que poner atención cuando yo les hablo, porque hay preguntas medias dudosas. Nadie de nosotros pudo hacer nada para ser salvos, pero gracias a Dios, gracias a su gracia, ¿sabes? Es que recibimos todas esas cosas, el amor, el perdón, la misericordia, que dice la Biblia que son nuevas cada mañana. Así que eso es asombroso. Ahora,
la diferencia que de otras religiones a nosotros es eso, la gracia. ¿Saben por qué? Porque otras religiones están tratando de hacer algo. ¿Para qué? Para agradar a Dios. Nosotros es al revés. El cristianismo, nosotros hemos reconocido que no somos nosotros, que es Él en nosotros. Que sin Él nosotros estuviéramos ¿qué? Muertos. Entonces esa es la diferencia entre las religiones del mundo y el cristianismo. Porque nosotros decimos que Él lo hizo todo y las otras religiones dicen, yo voy a hacer esto para ganarme el favor de Dios. El favor de Dios es gratuito. Y nosotros es una gran diferencia. Y nosotros también, no solamente quiere el Señor que nosotros experimentemos esa gracia, sino también la segunda palabra que dice, ¿cuál es? Paz. Paz. Y esa paz es maravillosa. Ahora, hay otra pregunta capciosa. ¿Cuántos de ustedes sienten paz en este momento? ¿Cuántos de ustedes o cuántos de nosotros experimentamos la paz las 24 horas del día y ahí estamos? ¿Cuántos de nosotros? ¿Cuántos de nosotros? Claro que no, ninguno. Ninguno de nosotros. ¿Sabes por qué? Porque vivimos en un mundo caído. Vivimos en un mundo lleno de problemas. Vivimos en un mundo que salimos para acá y es un problema. Pensamos y estamos pensando siempre en las situaciones. Ahora, hay cosas que te van a robar la paz todo el tiempo. Hay cosas que te van a robar y te van a robar la paz y te van a hacer sentirte mal. ¿Cuántos de ustedes? Yo pierdo la paz a cada rato. Y hasta las llaves, la paz, todo pierdo. Pero ¿cuántos de ustedes, qué es lo que les roba la paz a ustedes? A ver, ayúdenme. A ver, Alonso, ¿quién te roba la paz a ti? Uy, mire. No lo dije no lo dije por eso, pero yo me imagino que lo que le roba la paz a mi hermano es el tráfico, ¿no? Sí, señor. Bueno, hay que cambiar, tiene que cambiar, ¿no? El tráfico de las 5 y 10. A ver, ¿quién más? Trabajo. El trabajo. A mi hermano, el tráfico. ¡Wow! El ruido de las bocinas. Y más cuando se te atraviesa alguien en la moto, ¿no? Que se mira que no te mira. Ay. Entonces hay muchas cosas que nos pueden robar la paz. Entonces, en el verso 1, Pablo nos menciona que esta paz está disponible para nosotros. Está disponible para ti. Y lo más lindo es esto, que Pablo quería que esta iglesia experimentara eso, la gracia y la paz del Señor. Ahora, según la Biblia, Dios te ofrece dos tipos de paz. ¿Sabía usted? La primera paz está en Romanos 5:1 y se lo voy a estudiar. Está en sus pantallas. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto quiere decir que Él perdonó nuestros pecados, y al perdonar nuestros pecados nosotros somos salvos. Tenemos paz en esa situación. Éramos enemigos de Dios, ¿sí o no? Éramos enemigos de Dios. Dice la Biblia que la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces, lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, pagó el precio por nuestros pecados, para que esa separación que teníamos nosotros con Dios fuera ahora cercana. Ahora fuéramos hechos sus hijos. Y a causa de ese sacrificio, ahora estamos en paz con Dios. Amén. Por eso, yo estoy en paz que un día voy a mirar al Señor. Usted está en paz que ha nacido de nuevo y que tiene al Señor en su corazón. Usted está en paz en eso, ¿sí o no? Porque usted sabe que es cristiano, usted sabe que Jesús vino a dar su vida por nosotros y tenemos paz porque somos salvos. Pero hay otro tipo de paz que menciona la Biblia.
Y esto es en Filipenses capítulo 4, el versículo 7. ¿Saben? Ese es muy famoso. Y dice así: la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Ese es otro tipo de paz. Dios nos ofrece esa paz que el mundo no nos la puede dar. Que el mundo no entiende este tipo de paz. ¿Por qué? Porque este tipo de paz, ¿sabes cuándo se experimenta? En las tribulaciones, en las pruebas, cuando conoces a Dios, en los problemas de la vida, en el dolor. Ahora, yo me imagino, yo he mirado a personas que no conocen a Dios y se les muere un familiar y en verdad no hay paz en esas personas. Pero cuando a esa persona se le muere un familiar y ese familiar muere en Cristo, tú tienes una paz, aunque lloras, aunque se te desgarra el alma, pero tienes esa paz en tu corazón, que esas personas no conocen. Así que Pablo le menciona a estas personas en esa carta. Yo quiero que ustedes conozcan la paz y la gracia de Dios. Ahora, vamos a continuar con nuestro estudio y vamos a mirar el verso 2 y el verso 3. ¿Qué era eso? Estamos bien. Dice el verso 2. Le sigue diciendo Pablo a ellos, dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memorias de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Escuche, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Me maravilla me maravilla, fíjense, vamos a verlo, dice: damos gracias siempre a Dios. ¿Por quién? Por vosotros, o sea, por ustedes. Cuando Pablo pensaba en ellos, Pablo daba gracias y su corazón, no solamente eso, yo me imagino que su corazón se llenaba de gracia, su corazón se llenaba de gratitud. ¿Por qué? Porque él comenzó esa iglesia allí, no en los mejores tiempos, porque tuvo persecución en esas tres semanas, mas sin embargo la iglesia permanecía, la iglesia seguía con vida, la iglesia seguía ahí con los hermanos que les habían predicado, con los hermanos que les había enseñado, que les había hablado de Cristo. Pablo era un hombre de oración. Pablo es un hombre que todos nosotros podemos aprender muchísimas cosas, porque era un hombre que le encantaba orar. Y Pablo les recordaba a ellos no solamente desearle la paz y la gracia de Dios, sino que les recordaba a ellos que él siempre oraba por ellos sin cesar. O sea, hacía mención de ellos en sus oraciones. Dice la siguiente parte del versículo, dice: haciendo memoria de vosotros en nuestras o en vuestras oraciones. Cuando Pablo oraba, se acordaba de ellos con gratitud y les decía: ¿sabes qué? Siempre hago menciones de vosotros en mis oraciones. Tenía un gran amor por ellos, tenía un gran sentimiento por ellos. Pablo les recordaba, probablemente porque sí pasó malos momentos ahí, pero también los buenos momentos es cuando las personas vienen a Cristo, ¿no? Y aunque haya malos momentos, dice: wow, es maravilloso cuando una persona conoce a Cristo. Y era una bendición también para Pablo. Es por decir, como ahorita, mi pastor que está en Rosarito puede decir: ¿sabes qué? Doy gracias a Dios por la iglesia local. Doy gracias a Dios por la iglesia en Natura. Doy gracias a Dios por la iglesia que ha plantado muchísimas iglesias. Entonces, yo creo que el deseo humano de mi pastor es de que se siente a gusto por lo que Dios está haciendo aquí. El mismo corazón de Pablo. Ahora, oraba sin cesar por esos hermanos en esa ciudad. Pero lo más lindo es esto: si tú quieres tener un corazón para algo, lo más que podemos hacer, o lo menos que podemos hacer, es orar por eso. Es orar por esa iglesia, o por ellos, y que tengas un corazón de eso. Ahora, vamos a mirar el verso 3 y 4. El verso 3 y 4 dice:
acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Acordándonos, que dice sin cesar delante de Dios. Y luego dice de la obra de vuestra fe. Había cosas que Pablo no podía olvidar de estos hermanos. Ahora yo quisiera saber cuáles eran esas cosas que Pablo no podía olvidar. Y las está recordando Pablo. Y por eso está agradecido y les dice, menciona esto. O sea, que había una gratitud en el corazón de Pablo por esta iglesia. La tenía en alta estima. Así que había un agradecimiento. Y ¿sabes qué? No porque esa iglesia era algo especial, porque era una iglesia también que tuvo muchas dificultades. Y hay un capítulo más adelante que habla acerca de las difamaciones y las acusaciones que hacen contra Pablo. La gratitud de Pablo con estas personas no es que todos eran capaces de hacer cosas muy buenas, pero también más adelante Pablo les advierte a este mismo grupo acerca de las impurezas sexuales. Entonces tenían muchos tipos de problemas. Entonces no se debía también a la gratitud de Pablo a que eran su doctrina, porque más adelante Pablo también les escribe acerca de esas cosas erróneas que ellos hacían. Pero sí, a pesar, fíjense, de los problemas que ellos tenían, Pablo estaba agradecido con esta iglesia porque había un innegable trabajo que el Espíritu Santo hizo en sus vidas. Y es por eso que estas grandes virtudes que Pablo menciona aquí, tres grandes cosas que Pablo menciona, están en el verso 3. Pongan sus ojos en el verso 3. ¿Qué dice que recordaba sin cesar? La obra de vuestra fe. Y luego dice del trabajo de vuestro amor. Y al final dice y de la esperanza. Estas tres palabras también se mencionan en otros versículos, en otros libros. ¿Dónde? Primera de Corintios 3:13. Estas tres palabras dice, Primera de Corintios 3:13 dice, y ahora permanezcan la fe, la esperanza, y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y en realidad Pablo menciona 4 cosas aquí, pero vamos a estar estudiando una por una. La primera que dice Pablo es la obra de ¿qué? De la fe. O sea que Pablo estaba diciéndoles a ellos, estaba agradecido Pablo por la obra que ellos hacían, pero la obra que ya habían creído en Jesús. La obra que nosotros hacemos aquí, que nosotros ya hemos nacido de nuevo, conocemos al Señor, pero trabajamos para la obra del Señor con una fe genuina, no para ganarnos el favor de Dios, sino agradecidos por lo que Dios ya hizo por nosotros, porque somos nacidos de nuevo. Entonces la Biblia dice en Santiago, ¿qué dice la Biblia en Santiago? Que la fe sin obras está muerta. Según la Biblia, la verdadera fe va a mostrar que has nacido de nuevo. ¿A través de qué? De nuestras acciones, de lo que nosotros hacemos. O sea, esas personas que vivían de esa manera podrían decir que era un grupo maravilloso, que seguían creyendo en Jesús, o sea, por la obra de su fe. Que su fe era real, que trabajaban duro para el Señor Jesucristo, que estaban inspirados en esa fe en hacer cosas maravillosas, así como nosotros, aquí en nuestro templo. Estamos inspirados. Y yo le doy gracias porque, ¿sabes qué? A todos ustedes, ¿sabes por qué? Porque no solamente es venir a trabajar, han hecho otras cosas
que hemos mirado que nuestro templo está siendo remodelado cada vez. Entonces, el amor a Jesús nos hace hacer estas cosas. Probablemente no los he mirado aquí trabajando, pero sí, algunos de ustedes han vendido comida, han estado ahí comprando, y esa es una de las partes que nosotros hacemos. Y Pablo estaba agradecido por ello. ¿Por qué? Por la razón de que ellos trabajaban juntos en esa fe, por el amor de Cristo. Es igual. A continuación, Pablo les habla del trabajo del amor. La segunda parte del versículo. Entonces, de ese amor, que ese amor era un amor incondicional que ellos tenían ahí. Se amaban fraternalmente. Se amaban los hermanos ahí con un amor incondicional. Un amor incondicional es aquel amor el amor ágape, que no esperas recibir nada de las personas, simplemente la amas. Es como cuando hermano y yo nos juntamos en el gimnasio, nos miramos de lejos y ya vamos a saludarnos uno al otro. Te amo, hermano, y ahí estamos abrazados. Y nos vale que la gente nos esté mirando, nos abrazamos como por 2 o 3 minutos. Es el amor de Dios, es el amor no fingido, es el amor que nos tenemos. Y Pablo les hace mención a ellos de ese tipo de amor, que eliges amar sin pedir nada a cambio. O sea, eso es maravilloso. Y no es fácil amar así. ¿Se acuerdan? La semana pasada mirábamos el amar a nuestro prójimo, el amar a nuestro semejante. Y muchas veces no es fácil amar. Muchas veces nos cuesta trabajo amar cuando las personas son malos, son ingratos, a veces malagradecidos, pero aún así debemos de amarlo. Y debemos trabajar en ese amor. ¿Cuántos de aquí están amando? Levanten su mano. ¿Ninguno de ustedes? Claro que sí. Dios quiere que este amor fluya aquí entre nosotros. Y es una de las cosas maravillosas que tenemos en nuestra iglesia, ¿sí, no? Nos amamos. Sí tenemos por ahí algunas diferencias, pero yo no creo que haya diferencias, pero nos amamos. No he visto yo pleitos por aquí, ¿o sí? ¿No? Dijo que sí, yo no sé si es contigo, pero bueno. Así que el amor tiene que fluir en nosotros. Así como miran a mí, enojón, gruñón, les amo con todo mi corazón. Y siempre están en mis oraciones. Siempre, Señor, el grupo de alabanza, Señor, el grupo de bienvenida, lo sugieres, papá, todos los que trabajan, gracias por todo. Entonces, pensamos en eso. Dios quiere que fluya el amor en nuestras vidas, que seamos amorosos con los que te rodean, tus hijos. Así que el mundo pueda mirar que nos amamos. Dice, en esto conoceréis que son mis discípulos, que se aman los unos a los otros, que tengamos amor, aún en situaciones adversas, aún en situaciones difíciles. Ahora, la tercera cosa que menciona Pablo es aquí la constancia de la esperanza. O sea, que son constantes. Ese es un ingrediente clave de la vida cristiana. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces se nos olvida la esperanza. Hablamos de la gracia, hablamos de la fe, pero muchas veces se nos olvida. ¿Qué es esperanza? ¿Qué es esperanza? Es una pregunta. La esperanza es la anticipación de algo. Es algo en verdad que cuando las cosas se ponen difíciles, tú tienes una esperanza, algo que las cosas van a cambiar, van a mejorar. Entonces Pablo les dice a esa iglesia, ¿sabes qué? Estoy agradecido por esa constancia de esperanza. Ahora, la palabra que usa Pablo aquí es que esa esperanza es como mantenerte firme bajo presión. Hay presión, pero tú sabes que tú tienes la esperanza que Dios hará algo de esa situación. Lo que dice, no me acuerdo, Romanos 28, se me fue, pero está en Romanos, donde dice la Escritura que Dios saca de las cosas malas
saca cosas buenas para todos aquellos que esperamos en Él, para todos aquellos que somos sus hijos. Entonces, la esperanza es de soportar algo en tiempos difíciles, en tiempos malos, en tiempos donde dices, wow, híjole, solamente Dios me puede ayudar. Porque hay algunos que dicen, ni Dios puede hacer nada en esto, pero nosotros tenemos la esperanza que Dios va a hacer algo en eso que nosotros estamos esperando. En nuestros familiares tenemos la esperanza que Cristo va a tocar sus corazones. Tenemos la esperanza que van a venir a la salvación. Yo no sé, pero yo tengo la esperanza. ¿Usted tiene la esperanza? Yo tengo muchos familiares que todavía no vienen a Cristo, pero yo tengo la esperanza que un día van a venir. Así que no dejemos de creer en Dios. No dejemos de confiar en Dios. Ahora, por último, para terminar, la cuarta cosa aquí que nos dice el versículo 4 al final, dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pablo les recuerda a esta iglesia que Dios les amaba, que Dios los había elegido. Y Pablo nos recuerda a nosotros que Dios nos ama. Yo creo que cada uno de nosotros que estamos aquí hemos sentido el amor de Dios, y no porque tengamos que sentirnos, porque Dios nos ama, aunque tú no sientas. Pero yo creo que Dios nos ha mostrado su amor. Y esa frase, amados de Dios, ¿sabes qué? Los judíos la aplicaban solo para grandes hombres, David, Salomón, pero ahora se extiende a todos nosotros. Ahora se extiende. Yo a veces cuando ora, ¿cómo estás, hombre de Dios? ¿Cómo estás, amado de Dios? Y se ha extendido eso a todos nosotros. Y eso es maravilloso, porque todo esto Pablo les explica en los siguientes versos por qué la gratitud hacia la vida de ellos. Porque Pablo vio señales de parte de Dios que ellos mismos tomaron el evangelio bien. Y no solamente eso, que son elegidos por Dios. Y aquí ha habido esto siempre una gran pregunta en algunos cristianos acerca que si Dios eligió a unos y a otros no. Porque muchas personas dicen, bueno, si Dios nos eligió, entonces quiere decir que agarró de algunas personas, de algunos, ¿no? Entonces nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que Dios murió por todo el mundo y que depende de ti si tú dices no o dices sí. Nosotros no creemos que Dios nada más murió por ciertas personas. Nosotros creemos que Dios murió por todos. ¿Recuerdan las invitaciones que miramos, el banquete de bodas que miramos hace 2 semanas? Que Dios envió las invitaciones. Y todos aquellos que dijeron no, pues no llegaron al banquete de bodas. Mas todos aquellos que dijeron sí al banquete a la invitación, pues se unieron al banquete de bodas. Entonces, esto no tiene que dividirnos a nosotros. Nosotros creemos de esa manera. Nosotros creemos que, yo le dije, sí, Señor, aunque lo más mínimo que haya sido, no, sí, Señor, aunque Dios haya arreglado todo, aunque Dios haya hecho todo, porque probablemente ni eso pudimos hacer nosotros, porque el Espíritu Santo vino y nos convenció del pecado. Entonces fue cuando nosotros dijimos, sí, Señor, pero sí, nosotros en nuestra iglesia sí creemos que Dios vino y murió por todos. Y que depende de aquel que diga sí o no, es la decisión de ellos. Pero nosotros en nuestra iglesia y en las iglesias Calvary, así creemos nosotros. Así que Pablo está agradecido con esta iglesia. Y probablemente la invitación fue para todos. Pero hay gente que dijo, no, yo no voy. Por ejemplo, esos que lo golpearon, ¿no? Así que esta iglesia fue una iglesia maravillosa, que escucharon el mensaje de Pablo y muchos dijeron sí y muchos dijeron no. Así que yo creo en mi corazón que Dios quiere que todos
procedamos al arrepentimiento. El apóstol Pedro así lo dice. Dice que no ha tardado su venida, su regreso, porque Él quiere que todos vengan al arrepentimiento. Ese es el corazón de Dios. Y esta iglesia fue algo maravilloso. Miren lo que escribió un hermano. Dijo esto. Dice, escrito en la parte de afuera de la puerta del cielo están las palabras, el que quiera puede venir. Dice, y por el otro lado de esa puerta se puede leer desde adentro que están escritas estas palabras. Tú fuiste elegido desde antes de la fundación del mundo. Así termina esta salutación de Pablo a esta iglesia. Deseándole ¿qué? Paz, gracia y fe. Y no solamente eso, Pablo les dice las tres cosas por lo cual él estaba agradecido: por la obra de su fe, por lo que hacían para el Señor, y la otra era por el trabajo que ellos hacían en amor, que se amaban mutuamente, se amaban como hermanos. ¿Y la otra cuál era? La esperanza, que se mantenían en la esperanza, se mantenían firmes en su esperanza. Así que esta enseñanza fue esta clase fue estos versos fue la exhortación de Pablo a ellos, a esa iglesia en Tesalónica. Incline su rostro. ¿Puede parar el video?